El Sol. Ese astro que durante toda nuestra historia hemos adorado como el dador de vida, el motor cálido que permite nuestra existencia, es en realidad un reactor nuclear inestable, colosal y enfurecido, que nos está disparando una metralla invisible capaz de destrozar nuestro ADN en cuestión de segundos. Y los 4 astronautas de Artemis II, al salir de la burbuja magnética que protege a la Tierra, han dejado de ser exploradores para convertirse simplemente en blancos perfectos en medio de un campo de tiro cósmico. Llevamos décadas engañándonos. Nos hemos acostumbrado a ver las imágenes de la Estación Espacial Internacional, donde vemos a los astronautas flotando con una sonrisa, trabajando en sus ordenadores, mirando por la ventana como si estuvieran en una oficina con vistas al vacío. Y es fácil caer en la trampa de pensar que eso es el espacio. Pero la estación espacial está orbitando a solo 400 kilómetros de altura. Está técnica y físicamente dentro del jardín de la Tierra. Nuestro planeta tiene un escudo, una armadura electromagnética gigantesca llamada magnetosfera, que nos desvía la mayor parte de esa radiación mortal. Cuando estás en la ISS, estás protegida por la Tierra. Estás en casa. Pero Artemis II es diferente. Artemis II rompe el cordón umbilical. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen están cruzando el límite. Están saliendo de esa armadura. Cuando la cápsula Orión se aleje de la Tierra y se dirija hacia la Luna, estará entrando en un entorno que para la biología humana es, lisa y llanamente, un entorno hostil. Es un acelerador de partículas natural. Imagina un disparo constante de rayos cósmicos galácticos. Partículas que vienen de supernovas que explotaron hace millones de años. Y más peligroso aún, imagina el riesgo de una erupción solar. La mayoría de la gente cree que el clima espacial es algo lejano. Pero si el Sol tiene un mal día, si el Sol decide estornudar, la onda expansiva de partículas cargadas llega a la órbita lunar en cuestión de minutos u horas. Y ahí no hay campo magnético que te salve. Ahí, en el espacio profundo, si el Sol lanza una llamarada, no hay un edificio donde esconderse, ni una cueva donde refugiarse. Eres una diana, y tus células, cada una de ellas, empiezan a ser bombardeadas por una energía tan alta que atraviesa el metal de la nave como si fuera mantequilla. No estamos hablando de radiación en el sentido de un examen médico, donde te haces una radiografía y ya está. Estamos hablando de miles de impactos de alta energía por segundo, atravesando tu sistema nervioso, perforando tus órganos, hackeando el código fuente de tu propia vida. ¿Por qué nadie te habla de esto? ¿Por qué los documentales de la NASA siempre nos muestran el brillo metálico de la nave y la épica de la misión, pero nunca nos muestran el contador de radiación que llevan los astronautas en el bolsillo? Porque ese contador no es un instrumento científico, es un reloj de arena. Es un contador que registra, segundo a segundo, cuánta vida les queda. Y aquí es donde el drama se vuelve realmente oscuro. La NASA sabe que el riesgo existe. Saben que un evento solar masivo podría convertir una misión de 10 días en una trampa mortal de la que no hay escapatoria. Pero lo que no te cuentan es el plan que tienen para cuando eso pase. No hay un escudo de fuerza, no hay una cúpula mágica. Si los sensores de la nave detectan que el Sol se ha vuelto loco, el plan maestro de la agencia espacial más avanzada del mundo, el resultado de décadas de ingeniería multimillonaria, se reduce a algo casi primitivo: bajar al sótano y esconderse detrás de las bolsas de comida. Sí, has oído bien. La tecnología punta, los ordenadores, los materiales compuestos, todo eso se vuelve irrelevante frente a la física de las partículas. El único búnker que Orión tiene es un espacio bajo el suelo de la cápsula, un agujero donde los astronautas deben meterse y rodearse con todo el suministro de agua y comida que tienen a bordo. Es la estrategia de supervivencia más baja en tecnología que te puedas imaginar. Es como si enviaras a alguien a la guerra con un misil de precisión, pero cuando las balas empiezan a volar, le dijeras que se esconda detrás de una caja de cartón.
Ese contraste entre la tecnología de miles de millones de dólares y la fragilidad biológica de 4 seres humanos intentando esconderse de una llamarada solar es el corazón palpitante de esta historia. Estamos enviando a la élite de nuestra especie a un lugar que nos odia, con un plan que parece sacado de la edad de piedra, simplemente porque no tenemos otra forma de sobrevivir al vacío. Pero esto plantea una duda que debería incomodarte. Si estamos tan expuestos, si la tecnología sigue siendo tan primitiva frente a las erupciones solares, ¿por qué insistimos en ir? ¿Es que acaso la exploración es más importante que la supervivencia de los propios exploradores? Esa es la pregunta que está martilleando la cabeza de los ingenieros de la NASA ahora mismo, mientras ultiman los detalles de la misión. Saben que cada minuto que la tripulación pasa ahí fuera es un minuto de juego de azar con el Sol. Y saben que si el Sol decide lanzar una ráfaga, no habrá segunda oportunidad. Así que mientras el cohete espera, mientras los 4 astronautas se preparan, nosotros vamos a desmantelar este búnker bajo el suelo. Vamos a ver por qué la comida y el agua son, irónicamente, nuestra mejor defensa contra el apocalipsis solar. Y entenderás por qué, a pesar de que el Sol es nuestro peor enemigo ahí fuera, este riesgo es, paradójicamente, lo único que nos va a permitir convertirnos en una especie real. Prepárate, porque lo que viene no es sobre cohetes. Es sobre qué significa ser un ser humano cuando estás atrapado en una caja, esperando a ver si el Sol decide disparar o dejarte vivir un día más. Y es una tensión que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Cuando pensamos en el peligro del espacio, nuestra mente, entrenada por décadas de películas de Hollywood, imagina asteroides del tamaño de autobuses golpeando el casco de la nave, despresurizaciones explosivas que succionan a la tripulación hacia el vacío, o motores que estallan en una bola de fuego espectacular. Pero la realidad de la física orbital es mucho más fría, mucho más silenciosa y infinitamente más sádica. El verdadero asesino en la misión Artemis II no hace ruido. No hace temblar las paredes de la cápsula Orión. No activa alarmas de colisión. El verdadero asesino es completamente invisible. Atraviesa el titanio como si fuera aire y en este preciso momento está atravesando los cuerpos de los 4 astronautas. Para entender el horror científico al que se enfrentan Reed, Víctor, Cristina y Jeremy, tenemos que desaprender lo que creemos saber sobre la radiación. En la Tierra, cuando escuchas la palabra radiación, probablemente piensas en una quemadura solar en la playa, en el calor del verano, o a lo sumo, en la máquina de rayos X del dentista donde te ponen un pesado delantal de plomo durante una fracción de segundo. Pero eso es radiación electromagnética de baja energía. Lo que acecha en el espacio profundo, más allá de la burbuja magnética de nuestro planeta, es algo fundamentalmente distinto. Estamos hablando de radiación ionizante en su forma más pura y agresiva, los rayos cósmicos galácticos y las partículas energéticas solares. No pienses en esto como un calor o un brillo. Piensa en ello como una lluvia infinita de metralla subatómica. Imagina que el universo es un campo de batalla donde estrellas masivas que explotaron hace millones de años, las supernovas, dispararon núcleos atómicos despojados de sus electrones a una velocidad cercana a la de la luz. Estas partículas viajan por el cosmos como balas de francotirador microscópicas. Cuando una de estas balas subatómicas choca contra el casco de aluminio de la nave Orión, no se detiene. Todo lo contrario. El impacto contra el metal de la nave hace que el átomo se rompa, generando una lluvia de partículas secundarias. Es decir, el propio escudo de la nave actúa como metralla. Esa lluvia atraviesa los cables, atraviesa los paneles de control, atraviesa los trajes espaciales y penetra directamente en la carne de los astronautas. Y una vez dentro del cuerpo humano, el daño no es térmico, es genético. Imagina que tu ADN, esa doble hélice perfecta que contiene el manual de instrucciones de tu existencia, es una inmensa biblioteca llena de libros. Cada libro es vital para que tus células sepan cómo dividirse, cómo respirar, cómo vivir. Un rayo cósmico atravesando tu cuerpo es como una bala de cañón disparada a ciegas atravesando esa biblioteca. Arranca estanterías enteras, destroza las páginas y quema los libros. Si tienes suerte, la célula se da cuenta del daño catastrófico y hace lo que la biología llama apoptosis.
se suicida para proteger al resto del cuerpo. Mueren algunas células, te sientes fatigado, pero sigues vivo. Pero si no tienes suerte, si la bala subatómica destroza la página donde dice «deja de reproducirte», esa célula intenta reparar el daño pegando las páginas con cinta adhesiva de forma caótica. El manual de instrucciones se vuelve loco. La célula empieza a multiplicarse sin control. Y es así, en la quietud y el silencio del espacio profundo, como nace el cáncer. Viajar a la Luna sin la protección de la magnetosfera terrestre equivale en términos de daño biológico a someterte a miles de radiografías de tórax consecutivas todos los días durante 10 días enteros sin ningún tipo de delantal de plomo. Los astronautas de las misiones Apolo relataron un fenómeno aterrador que al principio la NASA no entendía. Cuando cerraban los ojos para intentar dormir en la oscuridad de la cápsula, veían destellos de luz. Pequeños relámpagos blancos o azules que estallaban en el interior de sus párpados. No estaban locos. No era estrés. Eran partículas de radiación cósmica atravesando físicamente sus globos oculares, interactuando con el líquido de sus ojos y generando una minúscula explosión de luz conocida como radiación de Cherenkov. Literalmente, estaban viendo la radiación destrozar sus células en tiempo real. Y es aquí donde entra en escena el objeto más pequeño, pero psicológicamente más pesado, de toda la nave Orión, el dosímetro personal. Cada uno de los 4 astronautas de Artemis II lleva adosado a su cuerpo un pequeño dispositivo rectangular. Para un ingeniero, es un instrumento de recolección de datos, un sensor que mide la dosis de radiación absorbida en milisieverts. Pero para Reed, Víctor, Cristina y Jeremy, ese pequeño aparato es algo mucho más tétrico. Es un reloj de arena biológico. Es el contador de su propia mortalidad. A diferencia de un indicador de combustible o un sensor de oxígeno que te dicen cómo está la nave, el dosímetro te dice cómo estás tú. Te dice cuánto de tu futuro te acaba de ser arrebatado. Los astronautas no miran ese dispositivo con curiosidad científica. Saben que cada vez que los números de esa pequeña pantalla suben, no es un error del sistema. Es la confirmación matemática de que millones de sus células acaban de ser aniquiladas. Es el precio del billete que han decidido pagar. Saben que su esperanza de vida en la Tierra se está acortando con cada hora que pasan flotando en ese vacío. Pero la radiación nefondo, esa llovizna constante de rayos cósmicos galácticos, es, irónicamente, el menor de sus problemas. Es un veneno lento. El verdadero terror, el que puede convertir la misión en una tumba en cuestión de horas, viene de nuestro propio vecindario. Viene del Sol. El Sol es una bomba termonuclear en un estado de equilibrio precario. Y a veces, sin previo aviso, la superficie del Sol se retuerce, los campos magnéticos se rompen y se vuelven a conectar, y la estrella escupe. Esto es lo que los astrofísicos llaman una eyección de masa coronal o una llamarada solar. Una tormenta de protones de altísima energía es lanzada hacia el espacio. En la Tierra, una tormenta solar severa nos regala hermosas auroras boreales y tal vez algunas interferencias en las señales de GPS. Nuestro campo magnético absorbe el golpe, pero a 300.000 kilómetros de la Tierra, en el espacio profundo donde navega Orión, no hay escudo magnético. Si el Sol decide estornudar en dirección a la cápsula, la tormenta de radiación no es un riesgo a largo plazo. Es un evento agudo de muerte inminente. Si una llamarada solar de clase X golpeara a Orión sin que la tripulación estuviera protegida, los niveles de radiación se dispararían tan rápido que atravesaríamos el umbral del cáncer a largo plazo y entraríamos de lleno en la enfermedad por radiación aguda. Las partículas atravesarían el casco con tanta furia que los circuitos electrónicos de la nave empezarían a fallar. Las computadoras se reiniciarían por los cortocircuitos subatómicos. Pero lo que le pasaría a la tripulación es materia de pesadillas médicas. En cuestión de horas, el daño celular masivo provocaría náuseas incontrolables, vómitos, destrucción de la médula ósea y un colapso del sistema nervioso central.
estarían sangrando por dentro mientras intentan pilotar una nave a 40.000 kilómetros por hora. Es una ruleta rusa cuántica. Y la única advertencia que tienen es la red de satélites solares que vigilan nuestra estrella. Si un satélite detecta una erupción, la luz tarda 8 minutos en llegar a los sensores, pero las partículas energéticas pesadas, las que matan, viajando un poco más lento, pueden tardar entre 30 minutos y unas pocas horas en impactar la nave. Ese es todo el tiempo que tienen. Cuando la alarma de clima espacial suena en Houston, no hay tiempo para debates. No hay tiempo para girar la nave y volver a casa, porque el viaje de regreso dura días y la muerte invisible llegará en minutos. ¿Qué haces cuando la máquina más sofisticada y cara jamás construida por el ser humano, un prodigio de titanio y fibra de carbono de miles de millones de dólares, te dice que una ola de radiación letal está a punto de atravesar el fuselaje? ¿Cuál es el plan maestro de la agencia espacial más brillante de la historia para proteger a sus astronautas de ser hervidos vivos a nivel celular? La respuesta, cuando la descubres, es tan absurdamente primitiva, tan terriblemente de baja tecnología, que te obliga a replantearte todo lo que crees saber sobre la superioridad tecnológica humana. Porque cuando las alarmas suenen y el Sol apunte su arma contra Artemis II, la solución de la NASA no será encender un escudo de fuerza magnético de ciencia ficción. Su plan de supervivencia implica que la élite de nuestra especie, 4 de los seres humanos más brillantes y entrenados del planeta, hagan exactamente lo mismo que haría un niño asustado durante una tormenta: esconderse debajo del suelo y taparse con lo que tengan a mano. Prepárate, porque vamos a entrar en el refugio antitormentas de la nave Orión. Vamos a ver cómo la comida, el agua y los pañales sucios se convierten en la última línea de defensa entre la humanidad y el fuego radiactivo del Sol. Vamos a descubrir por qué, en el momento de mayor peligro tecnológico, nuestra única esperanza es, literalmente, hacer un fuerte de almohadas. Y entenderás mejor que nunca lo brutal y frágil que es realmente nuestra presencia en el espacio profundo. La cuenta regresiva biológica ha comenzado. Cuando la alarma de clima espacial aúlla en el centro de control de Houston, no hay luces rojas parpadeando con un sonido de ciencia ficción, ni pantallas holográficas que desplieguen escudos de energía. Lo que hay es un silencio sepulcral, un reloj que empieza a correr en la mente de cada ingeniero y un mensaje de texto cifrado que viaja a la velocidad de la luz hacia la cápsula Orión. El Sol acaba de escupir una llamarada de clase X, una tormenta de protones de alta energía que viaja por el vacío directamente hacia ellos. Tienen, con suerte, unos 30 o 40 minutos antes de que el frente de choque radiactivo golpee la nave. En las películas, este es el momento en que el capitán pulsa un botón en su asiento. La computadora dice, escudos deflectores al máximo, y la nave se envuelve en una burbuja azul brillante que repele el peligro. Pero la realidad de la física es infinitamente más cruda, más cínica y, francamente, casi humillante. La NASA ha construido la máquina voladora más cara y compleja de la historia de la humanidad. Orión está repleta de titanio, fibra de carbono, aviónica redundante, pantallas de cristal y algoritmos de navegación que pueden calcular intersecciones orbitales con una precisión de milímetros. Pero cuando se trata de detener la furia radiactiva de nuestra estrella, toda esa tecnología de miles de millones de dólares no sirve para absolutamente nada. El metal de la nave no puede detener una tormenta solar severa. De hecho, el metal lo empeora. Aquí tienes que entender un concepto físico que rompe con todo el sentido común que nos han enseñado. El problema de la espalación. Si te pregunto cómo protegerte de la radiación, tu cerebro pensará inmediatamente en lo que has visto en los hospitales: plomo, paredes gruesas de metal pesado. Pero en el espacio profundo, poner un escudo de plomo o aluminio grueso alrededor de una nave es una idea suicida. Imagina que el núcleo de un átomo de plomo es como un grupo compacto de bolas de billar perfectamente ordenadas en el centro de la mesa. Cuando un protón solar de alta energía, la bala cósmica, golpea ese núcleo pesado a una fracción de la velocidad de la luz, hace exactamente lo mismo que la bola blanca en un saque de billar. Destroza el grupo. El átomo de plomo se rompe y lanza una lluvia de partículas secundarias, neutrones y rayos gamma en todas direcciones. Si construyeras un escudo de metal pesado, los rayos cósmicos chocarían contra él, y en lugar de detenerse,
convertirían el propio escudo en una granada de fragmentación subatómica. Estarías multiplicando la radiación dentro de la cabina. Estarías construyendo un horno de microondas radiactivo para tus propios astronautas. Entonces, si no puedes usar escudos de energía invisibles y no puedes usar metal pesado, ¿cómo diablos salvas a 4 seres humanos de ser hervidos a nivel celular por una tormenta solar? ¿Qué material es capaz de absorber el impacto de un protón a la velocidad de la luz sin romperse y generar metralla radiactiva? La respuesta es el hidrógeno, el átomo más simple, ligero y humilde del universo. Un átomo de hidrógeno tiene solo un protón en su núcleo. Si un rayo cósmico lo golpea, no hay una lluvia de metralla secundaria, simplemente absorbe la energía o desvía el rayo. ¿Y dónde encuentras una cantidad masiva de hidrógeno empaquetado de forma densa en una nave espacial? En el agua, en los plásticos y en la comida. Y este es el gran, oscuro y absurdamente primitivo secreto del plan de supervivencia de la NASA. Cuando los sensores detectan que la ola de la muerte se acerca, Reed Wiseman no pulsa un botón mágico en su consola. Da una orden física, manual y desesperada. Los 4 astronautas tienen que desabrocharse de sus asientos, flotar hacia el suelo de la cabina Orión y empezar a desatornillar los paneles del piso. Debajo de sus pies, en el fondo cónico de la cápsula, hay unos huecos de almacenamiento. Es el sótano de la nave. El plan maestro de la agencia espacial más brillante de la historia consiste en que los astronautas se metan en ese agujero oscuro, del tamaño de un par de armarios pequeños, y comiencen a vaciar los armarios de almacenamiento de las paredes laterales. Sacan las bolsas de agua potable, sacan los paquetes de macarrones deshidratados, las raciones de pollo, las bolsas de ropa sucia, las toallas húmedas, los botiquines médicos y sí, incluso las bolsas de contención de residuos humanos. Cualquier cosa que contenga agua, carbono e hidrógeno. Se acurrucan en posición fetal dentro del agujero y literalmente se construyen un fuerte de almohadas. Apilan los sacos de comida, de agua y de basura encima de sus propias cabezas, creando un muro físico de densidad biológica a su alrededor. Imagina la escena por un momento. Deja que el contraste te golpee. Por fuera, tienes una nave majestuosa, el pináculo del intelecto humano, viajando por el vacío con el logotipo de la NASA brillando contra la luz de las estrellas, impulsada por ecuaciones matemáticas impecables. Y por dentro, debajo del suelo, tienes a la élite de nuestra especie, pilotos de combate, científicos de nivel mundial, personas que han roto las barreras de la resistencia humana, apretujados unos contra otros en un agujero asfixiante, sudando de miedo, cubriéndose la cabeza con bolsas de sopa en polvo y agua reciclada, rogando que el grosor de unos macarrones con queso sea suficiente para detener un apocalipsis nuclear desencadenado por el Sol a 150 millones de kilómetros de distancia. Es el mayor choque de realidades que existe en la exploración espacial. Es el momento en el que la alta tecnología se arrodilla ante la necesidad cruda y brutal de la supervivencia en la edad de piedra. Es la humanidad reconociendo que frente a la furia de una estrella, todas nuestras computadoras cuánticas y nuestros motores de plasma no valen absolutamente nada si no tienes masa física detrás de la cual esconderte. Y aquí es donde el refugio se convierte en una tortura. Porque una tormenta de partículas solares no es un chubasco de verano que pasa en 5 minutos. Un evento solar severo puede durar horas. A veces puede durar días. Piénsalo. Estás encerrado en un agujero donde apenas puedes mover los brazos. Tienes a otras 3 personas respirando el mismo aire viciado a centímetros de tu cara. Tienes bolsas pesadas aplastándote desde arriba. El calor corporal empieza a acumularse porque el espacio es minúsculo y la ventilación no está diseñada para 4 adultos amontonados en el compartimento de carga. No puedes salir para ir al baño. No puedes salir para estirar las piernas. Tienes que quedarte ahí, paralizado en la oscuridad de tu propio fuerte improvisado, mientras escuchas el zumbido de la nave. Y lo único que te conecta con el exterior es el pequeño clic de tu dosímetro, ese reloj de arena biológico que sigue midiendo la radiación que logra atravesar tu escudo de macarrones.
Cada tic de ese contador es un recordatorio de que la pared invisible de la muerte está golpeando la nave. Es la tortura de la inactividad. Son pilotos, están entrenados para resolver problemas, para apagar incendios, para pilotar, para actuar. Pero en el búnker bajo el suelo no hay nada que pilotar. No hay botones que arreglen el sol. Tienes que rendirte. Tienes que aceptar tu absoluta impotencia y esperar a que la tormenta decida pasar de largo. Es un ejercicio de resistencia psicológica que rompería a la mayoría de los seres humanos en las primeras 2 horas. ¿Te das cuenta de lo que significa esto para la misión Artemis II? Nos han vendido la idea de que vamos a la Luna para conquistar, para dominar el entorno, para plantar la bandera de la tecnología. Pero la realidad del búnker bajo el suelo nos cuenta una historia de extrema vulnerabilidad. Nos dice que seguimos siendo forasteros en el espacio, que seguimos siendo frágiles bolsas de agua y carbono, jugando en un entorno que tolera nuestra presencia solo cuando está de buen humor. La genialidad de la NASA no está en haber creado un escudo mágico, sino en haber entendido la física de los materiales cotidianos para salvar vidas. Convertir el agua que vas a beber y la comida que te va a nutrir en un blindaje de radiación improvisado es una solución brillante precisamente por su increíble austeridad. Es reciclar la masa. Es entender que en el espacio nada tiene un solo uso. Tu comida es también tu armadura. Pero esta solución improvisada tiene un límite. Te salva la vida, sí, pero a un coste psicológico brutal. Porque el problema real de las tormentas solares no es solo lo que haces cuando ocurren. El verdadero horror, el terror paralizante de Artemis II, es que tú nunca sabes si la tormenta va a ocurrir. Imagina hacer tu vida diaria sabiendo que hay un francotirador invisible apuntándote las 24 horas del día. ¿Cómo duermes? ¿Cómo te concentras en los complicados experimentos científicos o en los cálculos matemáticos para la trayectoria de retorno libre cuando sabes que en cualquier microsegundo la alarma podría sonar y tendrías que abandonar todo para correr a esconderte bajo el suelo? El verdadero impacto del Sol en la tripulación de Artemis II no es solo físico. Es un veneno mental. Es la carga de la incertidumbre, porque una bomba que explota te mata, pero una bomba que hace tic-tac sin que sepas cuánto tiempo le queda en el reloj, te destruye la mente mucho antes de que el fuego te alcance. Y eso nos lleva al punto más profundo y oscuro de este viaje. Prepárate, porque vamos a salir del búnker y vamos a entrar en la cabeza de los astronautas. Vamos a hablar de la psicología de la espera. Vamos a entender cómo se vive en una lata de metal voladora cuando sabes que el universo te está apuntando a la cabeza y el dedo está siempre en el gatillo. ¿Cómo evitas volverte loco cuando el asesino invisible no avisa de su llegada? Vamos a ver por qué la incertidumbre es el verdadero monstruo de esta misión. ¿Cuál es la tortura psicológica más antigua y devastadora que conoce el ser humano? No es el dolor físico, es la anticipación. Es saber que el verdugo tiene el hacha levantada, pero tener los ojos vendados y no saber en qué segundo exacto va a dejarla caer. Esa es la realidad diaria, hora tras hora, minuto a minuto, de la tripulación de Artemis II. Porque el verdadero terror de esta misión no es construir el fuerte de almohadas bajo el suelo cuando la tormenta solar ataca. El terror absoluto, el que te pudre la mente desde adentro, es vivir con la certeza matemática de que la tormenta puede desatarse en cualquier instante, sin provocación y sin piedad. Has dejado atrás la magnetosfera de la Tierra. Estás flotando en un océano negro, a cientos de miles de kilómetros de casa, encerrado en una lata de titanio de 9 metros cúbicos. Y allá a lo lejos, brillando con una intensidad cegadora contra la negrura del vacío, está el sol. Ese mismo sol que en la Tierra calienta tu piel en una tarde de verano. Aquí es un francotirador invisible que te tiene en la mira las 24 horas del día. Su dedo está siempre acariciando el gatillo. Y tú no tienes a dónde huir. Para entender el infierno mental que esto supone, tienes que entender cómo está cableada la mente de un astronauta. Los astronautas de la NASA, por definición, son adictos al control. Son pilotos de combate, ingenieros de sistemas, personas que han pasado décadas entrenando para dominar el caos. Si hay un incendio a bordo, tienen un protocolo, toman un extintor y lo apagan. Si hay una fuga de presión, tienen un parche, localizan la grieta y la sellan.
Si la computadora falla, teclean comandos manuales y reinician el sistema. Han sido condicionados para creer que, frente a cualquier problema, la acción humana, el ingenio y la herramienta adecuada siempre tienen la última palabra. Pero tú no puedes arreglar el sol, no puedes hackear una estrella, no puedes ponerle un parche a una llamarada solar que libera la energía de 1.000 millones de bombas nucleares por segundo. Por primera vez en sus vidas profesionales, estos 4 superhumanos son despojados de su mayor mecanismo de defensa psicológica, el control. Se convierten en presas, y esa pérdida de control genera una ansiedad que se acumula en la sangre como un veneno lento. A los psicólogos espaciales esto les aterra. Lo llaman carga alostática, el desgaste crónico que sufre el cuerpo humano cuando está expuesto a un estrés impredecible y constante. Es como intentar dormir en una trinchera sabiendo que el enemigo está caminando a tu alrededor, esperando el momento de lanzar la granada. Imagina cómo es la vida cotidiana dentro de la cápsula Orión bajo esta espada de Damocles. Estás intentando comer tu ración de comida deshidratada. Estás intentando hacer un experimento biológico o revisar las cartas de navegación. Pero en el fondo de tu mente siempre hay un reloj haciendo tic-tac. Sabes que la luz del sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra y a tu nave. Eso significa que todo lo que ves del sol pertenece al pasado. Si en este preciso segundo la superficie de la estrella se desgarra y lanza una eyección de masa coronal, una ola masiva de protones y radiación letal, el Sol se verá perfectamente normal durante 8 minutos más. Para cuando los satélites de alerta temprana en la órbita terrestre detecten el fogonazo de rayos X y envíen la alarma desesperada a Houston, la explosión ya habrá ocurrido hace rato. La bala ya salió del cañón. Cuando la sirena de evento de partículas solares aúlle en la cabina de Orión, la onda radiactiva estará, literalmente, cruzando el vacío a una fracción de la velocidad de la luz, dirigiéndose hacia ellos. Tendrán apenas unos 20 o 30 minutos antes de que el muro de radiación golpee la nave. 20 minutos. En ese tiempo, tienen que dejarlo todo, desatornillar el suelo en microgravedad, vaciar los compartimentos, arrastrarse al agujero oscuro y empezar a apilar frenéticamente sus bolsas de agua, su comida y sus desechos sobre sus cabezas. Es una carrera contra la muerte en un espacio donde apenas puedes darte la vuelta sin golpear a tu compañero. ¿Cómo duermes sabiendo esto? Cierras los ojos atado a la pared de la nave en tu saco de dormir. La cabina está en penumbra, solo iluminada por el parpadeo verde y azul de los paneles de control. Escuchas el zumbido constante de los depuradores de aire. Y entonces, de repente, ves un destello blanco dentro de tus propios ojos. Un relámpago que ilumina tu nervio óptico, aunque tus párpados estén cerrados. Sabes perfectamente lo que es. Es la radiación de Cherenkov. Es un rayo cósmico solitario que acaba de atravesar la pared de la nave, ha atravesado tu cráneo y ha impactado en el líquido de tu globo ocular. Es el universo recordándote que el escudo del cohete no sirve de nada. Abres los ojos con el corazón acelerado. ¿Fue solo un rayo cósmico aleatorio o es la vanguardia de una tormenta solar masiva? ¿Va a sonar la alarma en el próximo segundo? Te quedas mirando el techo, esperando, escuchando, respirando. Esta tortura de la incertidumbre es suficiente para quebrar a cualquier persona normal. Pero el horror de la tormenta solar tiene una capa extra que convierte esta situación en un thriller de ciencia ficción que asusta incluso a los ingenieros más fríos de la NASA. Porque la radiación no solo está intentando derretir el ADN de los astronautas, está intentando lobotomizar a la nave. Existe un fenómeno físico terrorífico llamado Single Event Upset, SEU, o alteración por evento único. Orión no es una nave mecánica del programa Apolo, que funcionaba con cables de cobre e interruptores manuales grandes como puños. Orión es una bestia digital. Es un cerebro flotante de microprocesadores increíblemente densos y sofisticados. La información en esos ordenadores se almacena en código binario,
ceros y unos. Cuando una tormenta solar golpea, billones de protones cargados de energía atraviesan los procesadores de la nave. Si una de esas partículas de alta energía impacta exactamente en el transistor equivocado, puede cambiar la carga eléctrica de esa celda. Un 0 se convierte mágicamente en un 1, o un 1 se convierte en un 0. El código fuente de la nave se reescribe a sí mismo mediante impactos radiactivos. Un bit que cambia en la computadora de entretenimiento no importa, pero ¿y si el rayo cósmico golpea el procesador de navegación? De repente, el ordenador de vuelo alucina que la nave está girando violentamente fuera de control, cuando en realidad está quieta. En respuesta a esa alucinación provocada por la radiación, la computadora dispara los propulsores de maniobra reales, enviando a la nave a un giro mortal. ¿Y si el rayo cósmico golpea el sistema de soporte vital y apaga los depuradores de dióxido de carbono porque el sensor cree que están funcionando al 100%? Imagina el escenario de pesadilla. Los 4 astronautas están escondidos en su búnker bajo el suelo, aplastados por bolsas de macarrones y toallas mojadas, rezando para que su ADN sobreviva a la tormenta. No pueden ver las pantallas, no pueden pilotar. Y justo por encima de sus cabezas, la radiación está bombardeando el cerebro de la nave Orión, provocando cortocircuitos subatómicos, haciendo que las computadoras parpadeen, se reinicien y comiencen a tomar decisiones suicidas en medio del caos electromagnético. Tienen computadoras redundantes, sí, copias de seguridad de las copias de seguridad, diseñadas para votar entre ellas si una se vuelve loca. Pero el fuego solar no discrimina. Golpea todas las computadoras por igual. Los astronautas están encerrados en un ataúd, dependiendo de un software que literalmente está siendo tiroteado por la estrella que tienen delante. Y si crees que eso es el límite de la tensión, añade el último factor de esta ecuación del terror: la geografía del vacío. ¿Qué pasa si el Sol decide lanzar esta erupción letal exactamente en el momento en que la cápsula Orión se encuentra en la cara oculta de la Luna? Recuerda lo que hablamos antes. Cuando estás detrás de la Luna, la Tierra desaparece, la radio muere, la telemetría se apaga. Estás en un apagón total de comunicaciones durante 45 minutos. Si el Sol explota en ese instante, los satélites de la NASA en la órbita terrestre lo verán. En Houston saltarán todas las alarmas, las luces rojas parpadearán, los ingenieros gritarán, pero no podrán decírselo a la tripulación. La Luna bloquea la señal de advertencia. Los astronautas de Artemis II estarían flotando tranquilamente en el silencio oscuro, tomando fotografías o haciendo experimentos, completamente ajenos a que una ola de destrucción nuclear se dirige hacia ellos. Estarían a merced absoluta de que los propios sensores de radiación autónomos de la nave Orión detecten el aumento de partículas antes de que sea tarde, y que la sirena interna suene a tiempo para permitirles bajar al agujero. Si los sensores fallan o se demoran, la primera señal que tendrán de que el Sol los está matando será cuando empiecen a sentir las náuseas, el sabor metálico en la boca y el ardor en la piel que anuncia el inicio del síndrome de irradiación aguda. Ese es el verdadero asesino invisible. No es solo la partícula que te atraviesa, es la absoluta vulnerabilidad de saber que el cosmos puede borrarte de la existencia sin siquiera avisarte. Que puedes estar mirando el paisaje geológico de la Luna, maravillado por la inmensidad de la creación, y en ese mismo instante estar siendo sentenciado a muerte por una estrella que ni siquiera puedes ver en ese lado de la órbita. El nivel de presión psicológica que Artemis II está poniendo sobre estos 4 seres humanos no tiene precedentes desde la época dorada de la exploración. Y lo más perturbador es que la NASA sabe todo esto. Saben que este viaje es un juego de ruleta rusa radiológica. Saben que sus escudos son insuficientes, que el búnker es primitivo y que el riesgo de daño cognitivo, cáncer letal o locura por estrés constante es altísimo. Entonces llegamos al muro final, al "so what", que lo justifica todo. Si sabemos que la naturaleza nos ha declarado la guerra allá afuera,
Si sabemos que salir del campo magnético de la Tierra es el equivalente biológico a caminar desnudo hacia un reactor nuclear averiado, si el precio de esta misión es empujar la mente y el cuerpo humano hasta el borde de la destrucción, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué clase de especie construye una máquina de miles de millones de dólares, mete a sus mejores hombres y mujeres dentro y los lanza hacia un francotirador invisible sabiendo que el chaleco antibalas está hecho de comida deshidratada? La respuesta a esta locura no está en la ingeniería, está en la evolución. Prepárate, porque vamos a cerrar este viaje enfrentándonos a la filosofía más brutal y hermosa de nuestra existencia. Vamos a descubrir por qué este terror, esta exposición al asesino invisible del Sol, no es un error de cálculo de la NASA, sino el peaje exacto y obligatorio que el universo nos cobra por el derecho a existir más allá de mañana. Si alguna vez te has preguntado por qué debemos abandonar la Tierra, la respuesta que viene a continuación cambiará para siempre cómo ves a nuestra especie. Si después de escuchar cómo el Sol puede atravesar el metal de la nave como si fuera papel, si después de entender que el único plan de supervivencia de la agencia espacial más avanzada del planeta es que 4 personas se escondan en un agujero y se cubran la cabeza con bolsas de comida y pañales sucios, todavía te estás preguntando por qué demonios estamos haciendo esto, entonces has llegado al núcleo exacto de la misión Artemis II. Has tocado la fibra más sensible, incómoda y profunda de la exploración humana. Cualquier persona con un mínimo de sentido común, tras analizar los niveles de radiación letal, las tormentas solares impredecibles y la absoluta falta de una red de seguridad electromagnética en el espacio profundo, llegaría a una conclusión lógica: no deberíamos ir. Deberíamos quedarnos en la Tierra, o como mucho, deberíamos seguir enviando robots, sondas de titanio y circuitos de silicio que no vomitan sangre ni desarrollan cáncer cuando el Sol decide tener un mal día. La lógica dicta que el espacio profundo es una trampa mortal y que nosotros, unas frágiles bolsas de agua, calcio y carbono, no tenemos absolutamente nada que hacer allí. Pero aquí es donde la lógica se estrella contra la biología evolutiva. Aquí es donde el instinto de supervivencia a largo plazo anula el miedo a la muerte a corto plazo. Durante los últimos 50 años, hemos vivido bajo una ilusión reconfortante. Hemos mirado los videos de la Estación Espacial Internacional. Hemos visto a los astronautas haciendo volteretas en ingravidez, tocando la guitarra, bebiendo gotas de agua flotantes, y nos hemos convencido de que ya habíamos conquistado el espacio. Nos engañamos creyendo que el universo era un lugar frío, sí, pero domesticable. Lo que nadie quería admitir en voz alta es que esa estación espacial, orbitando a escasos 400 kilómetros sobre nuestras cabezas, seguía estando dentro del vientre materno. Seguía envuelta por la gruesa e invisible manta del campo magnético terrestre. Estábamos en el espacio, de la misma forma en que un niño está en el océano cuando juega en la orilla de la playa con el agua por los tobillos y su madre sosteniéndolo de la mano. Artemis II es el momento en que soltamos la mano de nuestra madre. Es el momento en que nos adentramos en aguas donde el fondo desaparece y donde las corrientes te arrastran hacia el abismo. Y el abismo exige un pago. El universo no te deja cruzar sus océanos gratis. Nunca lo ha hecho. Si miras la historia de nuestra especie, cada vez que hemos intentado expandir nuestras fronteras, hemos tenido que pagar un impuesto biológico brutal. Cuando los antiguos navegantes polinesios se lanzaron al Océano Pacífico en canoas de madera, no sabían si encontrarían tierra. Pagaron con hambre y ahogamientos. Cuando los exploradores europeos cruzaron el Atlántico, pagaron el impuesto del escorbuto, una enfermedad atroz que les pudría las encías y los desangraba por dentro porque sus cuerpos no estaban diseñados para vivir meses sin vitamina C. Cuando intentamos conquistar los polos de la Tierra, pagamos con congelación, gangrena y locura blanca. La radiación cósmica y las llamaradas solares son, sencillamente, el escorbuto del siglo XXI. Es el nuevo impuesto biológico que nuestra especie tiene que pagar por el derecho a cruzar la frontera. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen no son solo pilotos o ingenieros. Son los exploradores de vanguardia que están ofreciendo su propio ADN como moneda de cambio. Saben que sus cuerpos se van a degradar. Saben que van a volver a la Tierra con una probabilidad estadísticamente mayor de desarrollar cataratas inducidas por radiación, leucemia
y daños en el sistema nervioso central. Saben que si la alarma huye y el sol los ataca, tendrán que arrastrarse a ese búnker primitivo bajo el suelo, aterrados, esperando que unos cuantos kilos de macarrones deshidratados y agua reciclada sean suficientes para detener la ira de una estrella. Y lo hacen de todos modos. Lo hacen con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque entienden el so what definitivo. Entienden que si no somos capaces de averiguar cómo reacciona el cuerpo humano al espacio profundo en un viaje corto de 10 días, jamás, bajo ninguna circunstancia, podremos sobrevivir a un viaje de 9 meses hacia Marte. Si no probamos la eficacia de ese búnker de comida bajo el suelo ahora, si no medimos exactamente cuánta radiación logran detener esas bolsas de agua, no tendremos los datos reales y empíricos necesarios para construir las naves que llevarán a la próxima generación de colonos al planeta rojo. Estamos enviando humanos a un entorno que quiere matarlos porque es la única forma de aprender a no morir. Podemos hacer millones de simulaciones en supercomputadoras terrestres. Podemos irradiar maniquíes de plástico y sensores de silicio todo lo que queramos. Pero el silicio no muta. El plástico no entra en pánico. Una máquina no te puede decir qué se siente al perder la noción del tiempo en el encierro de un refugio improvisado mientras el contador de Geiger chilla a tu lado. Solo un ser humano puede enfrentarse al terror existencial del vacío y regresar para contarnos cómo debemos rediseñar nuestras naves, nuestros escudos y nuestros protocolos psicológicos para la próxima vez. Esta misión, con todas sus carencias, con su escudo térmico agrietado, con su falta de red de rescate y con su defensa antirradiación casi medieval, es el choque de realidad más importante que la humanidad ha recibido en medio siglo. Nos está recordando que no somos dioses de la tecnología. Somos animales extraordinariamente frágiles, dotados de una inteligencia brillante y de una arrogancia necesaria, intentando forzar nuestra entrada en un club galáctico que nos es completamente hostil. El pionero de la astronáutica, Konstantin Tsiolkovsky, escribió una vez la frase más famosa de la exploración espacial: la Tierra es la cuna de la humanidad, pero uno no puede vivir en la cuna para siempre. Es una frase poética, hermosa, que hemos impreso en camisetas y pósters inspiracionales. Pero Tsiolkovsky olvidó añadir la parte más importante, la advertencia que Artemis II nos está obligando a tragar. La cuna estaba protegida. Fuera de la cuna hace un frío aterrador. Hay monstruos invisibles y nadie va a venir a salvarte cuando llores. Hemos salido de la cuna. Hemos cruzado la línea del campo magnético. Hemos salido al mundo real, frío, radiactivo y peligroso. Y si queremos convertirnos en una especie que viva en 2 planetas, si queremos ser los arquitectos de ciudades bajo cúpulas de cristal en cráteres marcianos, si queremos asegurar que la historia de la humanidad no termine con un asteroide aleatorio golpeando la Tierra o con nuestro propio colapso climático, entonces tenemos que aceptar las reglas de este nuevo mundo. Tenemos que aceptar que el espacio profundo no es un lugar para el confort. No es un hotel de 5 estrellas con vistas panorámicas. El espacio es un campo de batalla. Es un lugar para los más estoicos, los más resilientes, los que están dispuestos a sangrar a nivel celular para que el resto de nosotros pueda seguir soñando. Cuando mires al cielo nocturno y veas la luna, no pienses en la paz del cosmos. Piensa en el caos hirviente que hay entre ella y nosotros. Piensa en la tormenta de partículas, en el asesino invisible que patrulla el vacío. Y luego, piensa en esos 4 seres humanos, encerrados en su pequeña lata de metal, mirando de reojo los monitores solares. Artemis II no es una victoria de la tecnología sobre la naturaleza. Es la victoria de la voluntad humana sobre el miedo. Es la demostración de que sabemos exactamente lo pequeños, débiles y vulnerables que somos frente al universo, y que a pesar de ello, nos negamos a quedarnos arrodillados en el suelo. Construiremos refugios con bolsas de comida, nos esconderemos bajo el piso de la nave, soportaremos el zumbido en la oscuridad y contaremos los latidos de nuestro corazón mientras el sol intenta borrarnos del mapa. Haremos lo que tengamos que hacer, porque el precio del billete hacia el futuro se paga con el coraje de enfrentar lo invisible. La puerta de la cuna se ha cerrado detrás de nosotros. Ya no somos niños. Hemos entrado en la oscuridad del espacio profundo, y por fin estamos mirando al universo a los ojos. No con la ingenuidad de quien cree que está a salvo,
sino con la determinación de quien sabe que la supervivencia nunca fue un derecho. Es una conquista. Y la nuestra acaba de empezar.